cualquier serie de pecados, cualquier situación que nosotros creamos donde nos portamos mal, donde hicimos mal, donde pecamos de manera muy intensa, muy grande. En esa historia me encontré yo mismo, donde yo había sido el hijo pródigo que había despilfarrado la herencia. Hemos caído en el error de creer que si hacemos lo que agrada a Dios, de alguna forma nos posiciona en un mejor lugar para recibir su favor. Bienvenidos, me alegra muchísimo, igual como todos los domingos, el estar aquí y tener la oportunidad. Hoy estamos comenzando una nueva serie y es una serie que de verdad llena mi corazón. Hace unos años atrás, 9 años atrás, tuvimos la oportunidad de navegar esta travesía de forma similar, pero lo que sentimos que Dios ha estado haciendo con nosotros en este año, de verdad que como que compagina y como que unifica ese proceso. En las próximas semanas, y hoy le estamos dando comienzo al lanzamiento de esa serie, vamos a sumergirnos en el estudio de una de las parábolas más famosas del Nuevo Testamento. Es la parábola que normalmente conocemos como la parábola del hijo pródigo. Pero hoy vamos a ver un poco la parte del contexto trasfondo cultural, social y un poco el trasfondo en el que se desarrolla la parábola, y vamos a hablar un poco acerca de la situación, la aplicación de esa parábola cuando la estudiamos por primera vez hace 9 años en North Place y cómo transformó la dirección de North Place como iglesia. Es interesante porque cuando nosotros estudiamos esta parábola, básicamente vamos a aprender 3 cosas de ella. Y es bueno que vayamos tomando nota para poner en práctica y un poco ir desmenuzando y desglosando. Cuando miramos esta parábola, lo primero que vamos a aprender y vamos a ver es el verdadero significado del Evangelio. Y es interesante porque a través del tiempo cada uno de nosotros desarrolla una definición de lo que es el Evangelio. Si yo te preguntara qué significa el Evangelio, que en el griego significa buena noticia, ¿de qué es lo que estamos hablando? Vamos a ir a la esencia de lo que Jesús nos presenta como el Evangelio. Y lo hace en esa parábola de una forma, yo te diría que más cristalina no podría ser. Imagínate que estás en el medio de un lago, el lago más cristalino que has visto, quizás las aguas del Caribe más cristalinas que has visto, donde puedes ver justo hasta el fondo. Así que tú puedes ver y tú dices, puedo ver el fondo desde aquí a unos 10 o 15 pies de profundidad. Así es esta parábola cuando la comparamos con el resto de las parábolas que Jesús nos dejó. Lo primero que aprendes, el verdadero significado del Evangelio. Lo segundo que vamos a ver es el corazón de Dios el Padre. El corazón de Dios el Padre con relación a sus hijos, con relación a la búsqueda intensa que Él tiene acerca de nosotros. Y lo tercero que vamos a aprender es acerca de tu lugar y mi lugar en la historia de Dios. Tu lugar y mi lugar correcto en la historia de Dios. Nos vamos a sumergir en todos los detalles de la parábola, verso por verso, durante comenzando la próxima semana. Pero antes, para poder ver, para verdaderamente poder captar la esencia de lo que Jesús nos quiere comunicar con esa parábola, y luego ver el impacto que queremos ver en North Place y en esta iglesia, este fin de semana va a ser un fin de semana introductorio. Hoy también es importante porque vamos a tener la oportunidad de ver ese significado, y Proverbios capítulo 22, verso 28 nos habla apuntando más bien hacia un dicho del libro de Proverbios que dice: no remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. No remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. Hace unas semanas atrás completamos el estudio del libro de Oseas, y los que tuvimos la oportunidad de estudiar el libro de Oseas aprendimos acerca de la importancia que Dios le da a los linderos, la importancia que Dios le da a los límites. Los linderos no es otra cosa que esos puntos que definen en cierta medida un pedazo de propiedad. Son los linderos los que definen los límites, hasta aquí llega mi propiedad y más allá
pertenece a tu propiedad. Pero no solamente cuando habla en este versículo de Proverbios acerca de los linderos antiguos, no solamente habla de lindero físico, de puntos que definen la distancia o demarcan un terreno en sí, sino que también habla acerca de monumentos de piedra que en la vida de los judíos era sumamente importante, porque no eran otra cosa que un recordatorio de dónde Dios los había sacado y por dónde Dios los había llevado. Y él dice, no remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. En otras palabras, había monumentos, había piedras, monumentos que habían sido hechos de piedra que marcaban esos límites. Hay otra palabra en el español que se utiliza para esos linderos, es la palabra hito. Y un hito son los postes de piedra o cualquier señal clavada en el suelo que sirve para marcar el límite de un territorio o de una propiedad o la dirección de un camino. Ese es el primer significado. El segundo significado es un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. Así que vamos a hablar de esos linderos, vamos a hablar de lo que son esos hitos en la vida de una iglesia, al igual que uno los ha tenido en la vida de uno propio. Hay momentos en la vida que son definitivos. Hay una decisión que usted toma que lo afecta a todo. Muchas veces esa decisión es para bien y muchas veces esa decisión desencadena una serie de eventos de los cuales a veces nos lamentamos. Pero son esos eventos significativos, esos momentos puntuales que marcan nuestra vida. Y hoy como iglesia vamos a tomar la parábola del hijo pródigo, la que se conoce como la parábola del hijo pródigo, y la vamos a examinar desde el contexto social, desde el contexto cultural, desde el contexto religioso en que Jesús la comunica, pero también la vamos a ver desde el contexto en el impacto que tuvo en nosotros como iglesia hace 9 años atrás. El escritor de Proverbios le está diciendo a las generaciones futuras, no ignoren esos linderos. No muevan esos hitos, no muevan esos linderos establecidos por los antepasados, porque cuando tú te tiras por ese tobogán es un deslice provocativo que te lleva al conflicto y a la confusión. Esos hitos de los cuales estamos hablando, esos linderos de los cuales estamos hablando, a veces eran monumentos de piedra. Josué, Dios lo invita a llevar y a levantar uno de esos monumentos de piedra. Y si leemos Josué capítulo 3, 1 al 17 y luego hacemos referencia al capítulo 4, básicamente le está recordando al pueblo. Mira lo que él le dijo a Josué. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y le dijo, Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos, yo quiero que tú vayas viendo ahí para qué era el propósito de crear estos monumentos de piedra. Él le dice, por esto quiero que sea una señal entre ustedes ahorita, pero cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, o sea, en el futuro, diciéndole qué significan esas piedras, les responderás que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó por el Jordán. En otras palabras, en los momentos más difíciles, la presencia del Señor, la presencia de Jehová estuvo con nosotros. Y como un recordatorio de que en el pasado la presencia de Dios estuvo con nosotros y partió el río Jordán e hizo que nosotros pudiéramos atravesar a través de las dificultades y las imposibilidades que había en ese momento, levantamos este monumento de piedra para que precisamente te fuera un recordatorio de la fidelidad de Dios en el pasado. Es una muestra de la fidelidad de Dios en mi presente y en mi futuro. Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó por el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. En otras palabras, los linderos, los monumentos de piedra eran recordatorios de una visita divina
o de la liberación sobrenatural y de la fidelidad de Dios en momentos específicos de su vida. Era un recordatorio para que futuras generaciones pudieran preguntar y accesar y ellos pudieran recordar la fidelidad de Dios en sus vidas y transmitir su fe a la siguiente generación. Hoy es uno de esos días en North Place, porque mientras que viajamos en esta jornada espiritual en la cual por distintas razones Dios nos ha unido y nos permite viajar por ella juntas, es importante que nosotros como líderes, como pastores, podamos hacer referencia a monumentos y a momentos específicos en la vida de North Place como iglesia que han afectado lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, cómo actuamos y las decisiones que tomamos. Así que intencionalmente esta conversación nos lleva a señalar puntos de referencias increíbles en la vida de North Place. Antes de que este edificio existiera, de hecho, hicimos un día de oración, declaramos de hecho 72 horas de oración donde de forma continua estuvimos orando por la mano y la providencia de Dios sobre este terreno, sobre este edificio. Todavía nos congregábamos como iglesia, tanto en inglés como en español, en el edificio de la Tercera Calle, donde estuvimos allí por 91 años de nuestra historia. Pero una de las cosas que Dios nos dio dirección, y nuestro pastor principal, Pastor Brian, como que organizó esta caminata de oración, la cual nosotros una vez finalizó el servicio, vinimos hasta aquí y había un montón de piedras las cuales nosotros podíamos tomar con nuestra mano y escribíamos en ellas las peticiones de nuestro corazón. Y en esas peticiones oramos por providencia, oramos por provisión, oramos por el plan de Dios para nuestras vidas, para esta comunidad de fe y el plan de Dios para North Place como un todo. De hecho, hay unas imágenes que me gustaría compartirlas, si tenemos el video listo, que apuntan a ese día en específico donde lo que hicimos fue recorrer el perímetro de este edificio cuando todavía no existía. Veamos. Puedes ver a través de la propiedad, nos trajeron en autobús y luego esos carritos nos traían hasta donde terminaba el camino. Y una de las cosas que pudimos hacer fue levantar piedras y esas piedras empezamos a escribir nuestras peticiones y más o menos el 25, el 20% de la gente que está hoy en español estaban ahí en ese momento. Y escribimos nuestras peticiones y los deseos de nuestro corazón. Luego esas piedras se fueron amontonando. Y ese montón de piedras luego se utilizó en la construcción de este edificio. De hecho, todas esas piedras que están ahí con los nombres a lo mejor de algunos de ustedes que todavía ni venían a North Place fueron depositadas en el frente y en la base de este altar. Cuando se construye el suelo de este edificio, todas esas piedras fueron depositadas en la base de esta plataforma como un recordatorio de las promesas de Dios y un recordatorio de la fidelidad de Dios y un monumento de que hoy día estamos aquí por su gracia, por su fidelidad, por su provisión, porque alguien haya sido en este edificio o fuera de este edificio, oró por ti. Porque alguien oró para que tú tuvieses un encuentro profundo con Dios. Y esos son los momentos que en nuestra historia debemos recordar. En cierta medida similar a lo que describimos en Josué capítulo 3. Se establece un monumento como un recordatorio de la fidelidad de Dios para generaciones futuras, que podamos decir, ¿sabe qué? Hasta aquí nos ha traído el Señor. Él fue fiel, Él ha sido fiel y Él será fiel en toda circunstancia. La imposibilidad delante de mí comienza a desmoronarse cuando yo puedo recordar la fidelidad de Dios en momentos a través de la historia de mi vida y de tu vida, en momentos de restauración, en momentos donde su autoridad y el poder de su palabra, de su gracia y de su amor, como que inundan tu corazón, inundan tu vida y traen transformación.
Otro de los momentos en nuestra historia fue el tiempo cuando compartimos Lucas capítulo 15 hace 9 años atrás. Hoy es uno de esos días donde visitamos uno de esos monumentos y uno de esos hitos que no te puedo mostrar físicamente, pero verbalmente lo quiero compartir contigo. Hace aproximadamente 10 años atrás, yo estaba en una conferencia de liderazgo. Y en esa conferencia de liderazgo, uno de los presentadores se llamaba Tim Keller. Tim Keller es pastor presbiteriano en la ciudad de Nueva York y Redeemer Presbyterian. Y él había recién sacado un libro llamado El Dios Pródigo. Un pequeño libro que se lee en alrededor de unos 40 a 45 minutos. Y leí ese libro y el impacto que tuvo en mi vida fue tan grande y tan personal que yo diría que después de la Biblia ha sido el libro que más ha influenciado mi capacidad de ver el amor de Dios y la visualización de lo que es el Evangelio. Lo que hizo fue articular de una forma tan profunda lo que yo sentía que Dios estaba haciendo en North Place, que traigo el libro, se lo doy a Pastor Brian, nuestro pastor principal, él se lo leyó y lo que hicimos fue utilizar ese libro como la base de una serie de sermones que duró alrededor de unas 8 semanas. Y durante esas 8 semanas lanzamos, y esto fue en el año 2009, lanzamos lo que hoy nosotros conocemos como los grupos de North Place. En el año 2009, hacía 5 años que yo estaba en North Place, hacía 5 años que había comenzado como pastor, hacía unos 3 años y medio que North Place en español había comenzado. Y estábamos en una de esas etapas de transición, donde Dios está redefiniendo quién tú eres como iglesia. Quien Dios estaba redefiniendo y definiendo nuestro carácter y estaba redefiniendo quién nosotros éramos y nuestro llamado como iglesia local. Esta serie lo que hizo fue darle palabras y darle lenguaje, darle descripción a lo que Pastor Brian y yo habíamos estado conversando por meses. Y lo que decidimos fue no solamente ya manejarlo a nivel de liderazgo, sino que teníamos que compartirlo con el resto de nuestra comunidad de fe, con el resto de nuestra iglesia. No sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos lo que Dios iba a hacer, pero sí sabíamos que iba a ser uno de esos momentos estratégicos en la historia de nuestra iglesia. No sabíamos cómo se iba a desenvolver, cómo se iba a desempacar ese proceso. Yo no creo que yo pude haber comprendido en el fondo cuánta transformación Dios iba a traer en ese momento. Ahorita casi 10 años después y mirando hacia atrás puedo ver cómo esas 6, cómo esas 8 semanas fueron centrales, fundamentales en la formación de North Place y definir lo que es hoy. Cuando tú nos escuchas hablar y cuando te involucras en lo que es North Place, vas a ver que ese momento decisivo en nuestra historia aumentó nuestra comprensión de lo que es la gracia de Dios. Aumentó la capacidad de nosotros entender qué significa. Tenemos tanta gente de tantos trasfondos teológicos y sin ningún trasfondo teológico. Y cuando hablábamos de la gracia de Dios había muchas definiciones distintas y esto nos dio la oportunidad de ver realmente qué significa la gracia de Dios desde una perspectiva bíblica. Nos dio la oportunidad de entender, de amplificar nuestra creencia en el amor extravagante de Dios, el amor sin límite de Dios. Y nuestro corazón nos dio la capacidad de ver en nuestra historia cómo nuestro corazón por personas que no le conocen, que no conocen a Jesús, eran tan importantes o más como los que estábamos aquí en la iglesia. Aumentó nuestra pasión por los menos, por los últimos y por los perdidos. Y nuestro amor profundo por personas olvidadas en lugares olvidados. Hoy día tú puedes ver el resultado en la programación, en la actividad y en la estrategia de North Place. Pero todo eso tuvo sus raíces y se remontan a este estudio que se originó en la parábola de Lucas capítulo 15. Las palabras que muchas veces utilizamos hoy en nuestro lenguaje corporativo y en nuestra cultura como iglesia local se forjaron y se definieron en ese estudio. De hecho, nos transformó. Ese estudio nos volteó de adentro hacia afuera, nos dio vuelta al revés y con eso lo que quiero decir es, muchas veces las iglesias nos volvemos acerca de nosotros.
Y nos volvemos tan acerca de nosotros, de lo que hacemos y de lo que nos gusta, que se nos olvida que Jesús vino a morir por los que no están dentro de la iglesia. Él vino a morir por los que están fuera de los cuatro paredes y que necesitan su salvación. Y mientras que éramos una iglesia que amaba a Dios con todo su corazón, con 91 años de historia, poco a poco nos habíamos involucrado tanto y tanto acerca de nosotros que con este estudio nos volcó de adentro hacia afuera, nos volcó al revés. De hecho, algunos de nosotros, particularmente incluyéndome a mí, pudimos entender la naturaleza radical del Evangelio y la naturaleza escandalosa de la gracia de Dios por primera vez en la historia. A pesar de que yo había crecido en la iglesia y había estado en la iglesia prácticamente durante toda nuestra vida, durante toda mi vida, muchos de nosotros pudimos entender el profundo amor de Dios por nosotros y su deseo de una relación íntima y que nos persigue, esa sed insaciable de parte de Dios de perseguirnos. Durante esas 6 semanas muchos le dieron su vida a Cristo y fue verdaderamente una cosecha sobrenatural. Hace varios meses estábamos reunidos como equipo de trabajo y en esa junta, en esa reunión estábamos decidiendo la dirección para los próximos 6, 7 meses del año, hablando inclusive de la programación para Navidad, las estrategias de alcance e inclusive de Semana Santa del 2019. Y una de las cosas que pronto se hizo claro en nuestra capacidad de análisis fue que debíamos revisitar puntos importantes en nuestra historia para honrar y conmemorar la gracia y la fidelidad de Dios y cómo nos había definido. Y una de las cosas que salió a relucir inmediatamente fue la parábola de Lucas capítulo 15. Y lo que dijimos fue, vamos a orar durante una semana y vamos a ver qué nos está diciendo Dios con relación a qué debemos platicar durante las próximas semanas. Y cuando regresamos la próxima semana, todos, sin excepción de ninguno, de los que hemos estado aquí durante los últimos 10 años, dijimos uno de los puntos importantes que debemos revisitar porque marcó nuestra historia, es la historia de lo que nosotros hemos conocido como el hijo pródigo de Lucas capítulo 15. ¿Por qué? Porque para poder ir a alguna parte hace falta saber de dónde se parte. Para poder ir a alguna parte hace falta saber de dónde se parte. Hace 9 años atrás llamamos a esta serie El Dios Pródigo. Este año la hemos llamado El Dios Pródigo, pero le hemos añadido la frase una invitación extravagante. El Dios pródigo, una invitación extravagante. De hecho, la historia es bien familiar para cada uno de nosotros y se encuentra en Lucas capítulo 15. La trama de la parábola, y la parábola es una historia breve que tiene unas implicaciones morales, éticas y teológicas, y eso es lo que Jesús utilizaba como método de enseñanza. La trama de la parábola es bastante simple. De hecho, hubo un padre con 2 hijos. El hijo menor le pide la herencia a su padre y luego que él le da la herencia, él la toma, la malgasta, la despilfarra con mujeres, con prostitutas, con fiestas. Y luego que él termina derrochando la herencia, regresa a casa completamente consciente de lo que ha hecho, y la sorpresa para él es que su padre lo recibe con brazos abiertos. De hecho, la parte de la historia que más enfatizamos es esta, pero la parte de la historia que no enfatizamos es que el padre le da la bienvenida al hijo mayor y lo hace con tanto amor y lo hace de forma tan efusiva que enajenó, marginó, enloqueció y enfureció al hijo mayor. Hay 3 personajes en esta historia, primordialmente. Está el hijo menor, el hijo mayor y el padre. La historia llega al punto culminante cuando el padre hace una invitación al hijo mayor para que se una a la bienvenida y a la celebración y al perdón del hijo menor. En la superficie, la historia no es tan apasionante, pero si comparas esta con las enseñanzas de Jesús, vas a ver un hilo conductor con relación al mensaje del Evangelio. De hecho, la historia que vamos a hablar y que vamos a trabajar es un microcosmo del Evangelio. Es un microcosmo de todos los evangelios. Es como si usted fuera a resumir todos los evangelios. Están resumidos en esa
parábola. La parábola que nosotros conocemos como el hijo pródigo. Lo que sí nos lleva a la aparente contradicción es, bueno, si la parábola la conocemos como el hijo pródigo, ¿por qué cambiarle el nombre ahora? ¿Por qué cambiarle el nombre y ponerle la parábola del Dios pródigo o llamar la serie El Dios pródigo una invitación extravagante cuando por años, cuando hacemos referencia a esa historia, la hemos llamado la historia del hijo pródigo? Hay varios puntos a considerar de por qué. Primero, Jesús no nombró la parábola. El nombre de la parábola del hijo pródigo se la dan los editores en el proceso de organizar y de estructurar la Biblia y de facilitar las historias narrativas. Así que, de hecho, cuando tú lees Lucas capítulo 15, verso 11, dice, un hombre tenía 2 hijos. Así que en todo caso, si la fuéramos a llamar algo, podríamos llamarla la parábola de los 2 hijos, porque Jesús mismo comienza la historia diciendo, un hombre tenía 2 hijos. La mayoría de la gente la ha etiquetado en la historia y lo han asociado con el comportamiento del hijo menor. Pero sería una injusticia perder de perspectiva la enseñanza más importante de esta historia. No está en el hijo menor, sino que está en la reacción del hijo mayor. Sería una injusticia ignorar el rol del padre en esta historia y enfocarnos simplemente en el hijo menor. La historia trata tanto sobre la actitud y las acciones del hermano mayor como sobre el pecado y el quebrantamiento del más joven. ¿Me siguen hasta aquí? Esto es importante porque cuando empecemos a desglosarlo la semana que viene vamos a tener la base para poder movernos. Lo que Jesús, de hecho, nos dice acerca del hermano mayor es uno de los mensajes más importantes de toda la Biblia. Esto no es herejía, va a tener que quedarse pendiente para ver cuál es ese mensaje. Y te vas a dar cuenta por qué tan pronto empecemos a hablar de ello. Cualquiera de nosotros, de hecho, que haya crecido en la iglesia o que lleve más tiempo en la iglesia y piense que entendemos que el evangelio necesitamos este mensaje más que ninguna otra persona. Si tuviéramos que nombrar la parábola, quizás la parábola de los 2 hijos perdidos, esto es interesante porque mientras que el hijo menor se perdió en su pecado, el hijo mayor se perdió en su propia honradez. El hijo mayor se perdió en su propia virtud. El hijo mayor se perdió en su propio mérito. En otras palabras, el hijo mayor se perdió en su propia religión. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Ok, no se me duerman. Ambos hijos se perdieron. Uno lo supo. ¿Cuál de ellos lo supo? El menor, el amante de prostitutas, el que despilfarró toda la herencia. Ambos hijos se perdieron. Uno lo supo, que estaba perdido. El otro nunca ni se enteró. ¿Me sigues hasta aquí? Vamos pasito a pasito. Pero incluso el título de los 2 hijos perdidos no hace justicia a la historia. Porque la historia trata tanto de los 2 hijos como acerca del corazón y la naturaleza del Padre. En realidad, hemos malentendido el significado de la palabra pródigo. De hecho, llamamos a la historia el hijo pródigo porque el hijo menor se fue y desperdició la herencia. Pero así no simplemente es como el diccionario define pródigo. Cuando tú vas y buscas la palabra pródigo, porque siempre hemos pensado, pródigo es el que se va, pródigo es el que abandona, pródigo, y nos queda clarito. Pero en el idioma español la palabra pródigo tiene 2 significados. El primero es persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Hasta ahí vamos bien. Cuando miras la segunda definición, te dice que persona que da con generosidad lo que tiene o lo pone al servicio de los demás. Una persona, que es un hombre pródigo o una mujer pródiga, no simplemente es que se fue. Pródigo significa que da con generosidad lo que tiene o lo pone al servicio de los demás. Muy, muy dadivoso. Si fuéramos a hablar de alguien que fue pródigo en esta historia, Dios fue pródigo. Dios dio a su hijo, dejó el cielo en bancarrota. ¿Por qué?
Porque quiso darlo todo. De hecho, en la historia, la generosidad del Padre lo pone todo al servicio de su Hijo y lo da todo. Por eso le hemos llamado el Dios pródigo, una invitación extravagante. Y cuando los que no lo han buscado, lo pueden buscar en su casa el significado. Y Google se lo va a decir, se lo va a confirmar. ¿Qué significa pródigo? Significa gastar hasta que no te quede nada. Gastar hasta que no te quede nada. Cuando lo entiendes de esa manera, pródigo define más al padre de lo que define al hijo menor. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok. La bienvenida del padre al hijo que regresó fue literalmente extravagante, culturalmente y religiosamente. Cuando un hijo hacía eso en esa cultura, los religiosos esperaban que se apedreara al hijo que asumiera tal comportamiento. Pero ¿qué hizo el padre de esta historia? Se negó a reconocer el pecado del hijo y no lo sometió en su contra. No lo tomó en su contra. El padre no exigió un reembolso por todo lo que le había dado. Sin embargo, lo que hizo fue él personalmente absorbió la pérdida financiera del hijo y restauró completamente el hijo a la familia. En lugar de reclamarle, lo que hizo fue le dio un anillo, símbolo de estatus, símbolo de que pertenecía a la familia, y le dio ropa nueva. En otras palabras, le dio nombre nuevo, ropa nueva, lo restituyó inmediatamente. Esa restitución del Padre, que es la que más nosotros conocemos, esa gracia extendida por el Padre, fue tan escandalosa, tan contracultura y derrochadora hacia el hijo menor que ofendió al hermano mayor. ¿Usted se acuerda de esa parte de la historia? El hermano mayor quedó ofendido. ¿Por qué? Le dijo: yo nunca me he ido de la casa. Yo todo lo he hecho bien y a mí ni un corderito, ni un cabrito me has dado para que haga una fiestecita con mis amistades. Pero a este sinvergüenza que se fue y lo gastó todo, no simplemente traes el becerro gordo que yo tuve que pastarlo y trabajarlo, sino que le tiras una fiesta. Eso tiene un significado importantísimo, es central en el mensaje del Evangelio y lo vamos a ver por qué. Inclusive, no solamente quedó ofendido el hermano mayor que lo hizo todo bien en la casa, sino que quedó ofendida la audiencia a quien Jesús le estaba dirigiendo la parábola. Cuando usted mira la audiencia eran los religiosos. Los religiosos quedaron ofendidos cuando él contó esta historia. La gracia escandalosa. Estoy tratando de buscar descriptivos que nos ayuden a palpar y entender mejor la gracia de Dios. La gracia de Dios es escandalosa. La gracia escandalosa de Dios es siempre ofensiva para aquellos que están bien versados en su religión. O sea, te la dejo para que se asiente. No necesita ni mucha explicación. ¿Por qué? ¿Por qué se ofendió tanto el hijo mayor? Porque ese sinvergüenza no se lo merecía. Y yo llevo en la iglesia, digo en la casa, sirviéndote y amándote y cuidándote. Pero eso nos va a dar una descripción del motivo, de la motivación del hijo mayor. La conducta externa parecía correcta, pero la motivación interna no era ganarse el corazón del Padre, era obtener los beneficios del Padre. ¿Usted me sigue hasta aquí? Cualquier coincidencia con los religiosos de hoy es pura casualidad. En su tiempo y en el nuestro, la gracia escandalosa de Dios es ofensiva para nosotros. En esta historia, el Padre es obviamente una representación ¿de quién? De nuestro Padre Celestial, de Dios. Pablo de hecho aclara esto en 2 Corintios 5:19 y dice: esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Y qué dice después? No tomándole en cuenta sus pecados. En otras palabras, donde abunda tu pecado, ahí abunda mi gracia. Mientras más defalcado tú estés, mientras más hayas despilfarrado tu vida, tu libertad, mientras más hayas malgastado lo que Dios te dio, mayor la bienvenida que se te va a dar. Y los hermanos mayores
enfuriados, decepcionados con el Padre por haberse atrevido a hacer lo que hizo. Es interesante que este Dios santo y perfecto nos diera el regalo de la vida y luego nos confiara en darnos libre voluntad para que nosotros hagamos con nuestra vida lo que se nos venga en gana, y luego tener que ver cómo nosotros en ocasiones desperdiciamos en nuestros propios deseos y elecciones egoístas solo para que en mi quebrantamiento regrese a Él años después vacío y sin rumbo, y luego que Él me tome de vuelta y nada de esto lo tome en mi contra, sino que me da la bienvenida de vuelta a la familia, restaura mi lugar como hijo. Y por eso decimos que su gracia es una invitación extravagante, escandalosa y que no podemos muchas veces contenerla. Pródigo significa gastar hasta que no nos quede nada. ¿Y qué hizo Dios? Dejó el cielo en bancarrota y lo dio todo. Inclusive vertió su sangre, que es la vida. Cristo dio su vida por ti y por mí para abrir un camino para que tú y yo pudiéramos regresar a casa. No mis acciones, no tus acciones, sino su sangre preciosa vertida en el Calvario. De hecho, amén. Merece un aplauso eso. Al final de la parábola, Jesús está compartiendo la historia e invita a ambos hijos a la mesa. Detrás de nosotros está la mesa que se construyó hace 9 años atrás. La rescatamos del almacén y la traímos para acá. Cada una de esas sillas representa el hijo mayor y la otra el hijo menor. Y ya más o menos usted va viendo por dónde va la historia. ¿Serás tú el hijo mayor o serás tú el hijo menor? Venga la próxima semana para contárselo. El hijo menor era un adicto, despilfarrador, amante de fiestas y de prostitutas, que malgasta todo lo que el padre le ha dado, y sin embargo cuando regresa a la casa lo invitan a la mesa. El otro hijo, que es mayor, es el hijo obediente, que siente que ya hizo lo suficiente para ganarse un lugar a la mesa del padre. En otras palabras, sus acciones lo cualifican, según él, para sentarse a la mesa. Y cuando siente que es algo que hay que ganarse, se ofende cuando el padre ofrece invitaciones a personas que no son tan morales como lo es él, o que no han trabajado tan fuerte y tan duro en su fe y en su religión como lo ha hecho él. El hijo mayor está tan ofendido, escucha esto bien, que se niega a venir a sentarse a la mesa donde el padre ha invitado al hijo menor a sentarse. El padre sale inclusive y suplica que el hijo vaya y entre a la mesa. Nuestro Padre Celestial, quien es Dios, nos suplica estar en relación con aquellos que están perdidos en sus pecados y con aquellos que están perdidos en su religión. Invita a ambos hermanos a la mesa. Y es difícil llamar a esa invitación otra cosa que una invitación extravagante que nuestro Dios pródigo ofrece a ambos de sus hijos. Durante las próximas semanas vamos a conocer este Dios pródigo de forma más profunda. Y vamos a conocer de forma más profunda la extravagante invitación a su mesa que Él nos extiende a todos. Yo no quisiera que te pierdas nada de esto. Y yo sé que estamos en verano y entramos y salimos, pero si no vas a estar aquí una de las semanas, descarga el podcast o ve a nuestra página de internet, northplaceespañol.com, y donde dice mensajes, cada principio de semana ponen los mensajes visuales o también el podcast está ahí disponible. Así que yo no quiero, ¿por qué? Porque es una jornada y cuando vengas, no vengas solo, invita a alguien porque nos va a voltear de adentro hacia afuera. En mi corazón, este punto y esta conversación se conecta, se fusiona con lo que Dios nos habló a principio de año. Si usted estaba aquí a principio de año, en la misma forma hablamos de que un águila eleva sus alas y llega a una altitud con sus alas extendidas con el menor esfuerzo posible debido a las corrientes termales. Las águilas aprenden a gladear en el cielo. Nosotros muchas veces estamos como el colibrí.
dale y dale y dale. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer por nuestro propio esfuerzo. Y luego nos cansamos, nos enojamos con Dios, con la gente, con la iglesia y con todo el que se nos arrima. Pero Dios dice, donde yo te quiero llevar, nadie te puede llevar nada más que yo. ¿Y qué hacen las águilas? Se levantan por encima, sobrevuelan las circunstancias. ¿Por qué? Porque aprenden a identificar corrientes termales que son corrientes de aire caliente y realmente están muchas veces en los acantilados. Junto a los acantilados, cuando estas corrientes de aire caliente se elevan, las águilas aprovechan esas corrientes y se elevan por encima con el mínimo esfuerzo. Esta conversación de hoy nos afirma que Él es quien nos va a llevar a todos de forma sobrenatural a lugares a los que nos podemos llegar por nuestra propia cuenta. Cuando los demás te miran y te dicen que ya te pasó tu tiempo, es que tú no ves a tu alrededor, es que tú no ves que te han dejado sola, que te han dejado solo, que se fue y te dejó en tu casa sola, que se fue y te dejó en tu trabajo solo, que te abandonó, que tú no ves las circunstancias, ahí es donde Dios te dice, te haré sobrevolar como las águilas. Ahí es donde Él te dice, yo te invito a que te sientes a mi mesa, porque no es por tu efecto, no es por tu trabajo, no es por tu esfuerzo, sino es por tu corazón. Y eso es lo que está buscando. Esa es la centralidad del Evangelio. Y la vamos a desempacar mucho más allá. Pero esta serie tiene el potencial básicamente de hacer tres cosas, por lo menos. Uno, establecer una base firme para cada nuevo creyente. Para cada persona que viene con un chip programado acerca de que yo pienso que tengo que ganarme el amor y el favor de Dios y por eso tengo que hacer cosas. Y a veces nos queremos, y no lo hacemos literalmente, pero emocionalmente andamos de rodillas, pelándonos las rodillas y pagando penitencias que ya no nos corresponden y nos sentimos lejos de Dios. Esta serie te va a ayudar a entender que no importa dónde tú estés, Él quiere hablarte cerca de Él y hay un asiento para ti en la mesa. ¿Usted me sigue hasta aquí? Esa es una de las cosas que va a quedar fundamental, meridianamente clara cuando acabemos esta conversación. Lo segundo, tiene el potencial de los que ya llevamos tiempo en la iglesia y que la llama del Espíritu Santo y de ese primer amor que sentíamos se ha ido apagando. Y que ocurre con el tiempo, porque somos humanos. Pero esta serie tiene el potencial de despertar en nuestro corazón de cada cristiano experimentado que lleva años en la iglesia ya y que a veces venimos por uso y costumbre. Tiene la oportunidad de avivar esa llama y de despertar algo nuevo en nosotros acerca de lo que es el Evangelio de Cristo. Y dejarnos saber acerca del potencial de lo que eso debe significar en cada área de mi vida. Y usted ha visto cuando la noche anterior usted ha hecho un fuego, una fogata y esa llama parece que se ha apagado el fuego y parece que se ha apagado todo y como que queda cenizas, pero cuando usted lo sopla quedaba alguito de fuego donde en el centro y eso empieza a arder ya de un color naranja claro, se convierte en un color intenso y de repente sale una llama y usted puede poner leña nueva y puede revivir un fuego donde ya parecía que no había fuego. Esa es mi oración. Que en este tiempo haya un avivamiento en tu corazón, en mi corazón. Que al ver el amor del Padre y la invitación del Padre, el Espíritu Santo empiece a soplar en tu corazoncito. Y empiece a traer de nuevo y a despertar esa llama que te quema y que llama y que te quema y que despierta tus dones y que despierta una pasión nueva acerca de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús en tu vida y lo que eso debe significar en el contexto de mi relación con Él, de mi familia, de mi servicio a Él y a mi comunidad. Y por último, tiene el poder o la habilidad de juntar todas las piezas para aquellos que todavía estamos curiosos, buscando y experimentando si esto de la religión es cierto o no es cierto. Si tiene impacto o no tiene impacto y qué significa para mí, que no tengo conocimiento de lo que quiere decir seguir a Cristo. Al final de estas próximas 6 semanas, tú vas a tener una claridad en lo que significa seguir a Cristo. Yo siento que imagínate si mi corazón se despierta eso que te estoy hablando y se despierta en tu corazón y aquel que está confuso
capta claridad. Y aquel que lleva tiempo en la religión metido, que necesita una inyección de nuevo, de un despertar, ese corazón queda vivo de nuevo y comienza a latir. ¿Qué será de North Place? El sábado a las 5, el domingo a las 9, domingo a las 11 y domingo a la 1 de la tarde. ¿Qué podría pasar? Yo no lo puedo predecir, pero hay momentos que comienzan un avivamiento y un despertar con solo soplar lo que queda de nuestro corazón. Las próximas semanas podrían ser otra cosecha. En aquel tiempo hubo una cosecha sobrenatural increíble. Poco después lanzamos North Place Garland. Poco después North Place empezó a crecer en todos los servicios. ¿Y qué tal si Dios quiere llenar este lugar? Solo Él lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer, ni tú tampoco, pero Él sí lo puede hacer con su presencia y con su gracia. Hispanoparlantes sueltos por ahí, realengos hay de avicio, que necesitamos a Cristo. ¿Qué tal si Dios quiere usarte a ti para una invitación? ¿Qué tal si Dios quiere usarte a ti? Y en este tiempo en que vamos a platicar de esto, hagamos de nuestro Dios pródigo y de su invitación extravagante nuestro enfoque completo. Y estemos alerta a lo que Él quiere hacer en la fila del supermercado, en la casa, donde quiera que tú estés. ¿Qué quiere hacer Dios con la gente que ha puesto a tu alrededor? Para concluir hoy, yo solo quiero leerte la historia que vamos a comenzar la semana que viene. Lucas capítulo 15, verso 11 dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. No lo voy a explicar todos hoy, pero solo este. Mira lo que quiero que entendamos esto como punto de partida. Para ilustrar mejor esa enseñanza. ¿Qué te está diciendo ese verso que es quien comienza la historia? Que esta historia es parte de una enseñanza más amplia y de algo que Él quería dejar claro en esa conversación. Entonces Él cuenta 3 historias y esta es la tercera historia que Él cuenta y se la cuenta. Había 2 audiencias y esa te las voy a explicar la semana que viene y las 3 historias te las voy a explicar la semana que viene, pero a veces leemos el hijo pródigo y ahí quedamos conforme. Pero esto no se trata de eso, se trata de que esta es la tercera parte de un cuento. De una historia, de una ilustración, de una clarificación. Él dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. En el verso 12 dice, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Solo piensa que un hijo te pida la herencia de esa manera. Prácticamente te está pidiendo, quería que te muriera, pero no me atrevo a matarte, pero ya que no te vas a morir, mejor dame la herencia. Esta es la conversación que estamos teniendo aquí. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hermano menor empacó sus bártulos, pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo en que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, wow, en casa, mira lo que dijo ahí, en casa, estaba lejos, pero él sabía cuál era su casa. En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio llegar. Lleno de amor y de compasión. Corrió. Los hombres de su estatus no corrían. Corrió, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes,
rápido. Traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Yo quisiera explicárselo todo hoy, pero lo vamos a dejar para las semanas que vienen. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Ese banquete también tiene significado eterno. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó y oyó el sonido de la música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes: ¿y qué pasa? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado y celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Lo interesante de esta historia es que yo me puedo identificar tanto con el hermano mayor como con el menor. Hay etapas en mi vida en que yo he despilfarrado la herencia que Dios me ha dado. Pero también he experimentado el gran amor de Dios cuando me ha invitado de vuelta a casa. Y de igual modo hay momentos en que me he vuelto criticón y juzgón, y con muy poca compasión, y me he vuelto en el hermano mayor porque reniego por las cosas que le han pasado a otros y cómo Dios le ha dado favor. Yo no sé dónde tú te encuentras, pero si todavía no sabes, vas a tener oportunidad las próximas 5 semanas para identificarte. Y ¿sabes lo más lindo de todo es? Que tanto el hermano mayor como el hermano menor hay una silla para ti, para que ambos entremos a la mesa. El hermano mayor se negó a entrar a la fiesta y eso tiene un significado eterno. El hermano menor entró a la fiesta, el que no se lo merecía. Yo no sé dónde tú te encuentras hoy, si es la primera vez que vienes a North Place o la primera vez en mucho tiempo. Dios hoy te hace una invitación del mismo modo en que este padre le hace una invitación a su hijo y le dijo: no importa dónde tú hayas estado. Fue, lo besó, lo abrazó y le dio gracias a Dios porque había regresado a casa. A lo mejor tú llevas por un camino en el que por tiempo has deshecho y has tomado decisiones y lo has hecho a tu manera. Y hoy has llegado hasta aquí y Él te dice: qué bueno que has llegado de vuelta a casa. Bienvenido, te había estado esperando. Te amo con todas mis fuerzas y no me importa lo que hayas hecho ni dónde hayas estado. Quiero darte todo. Quiero hacer una fiesta para ti. Quiero darte zapatos nuevos, ropa nueva, nombre nuevo y sentarte a la mesa conmigo. Y quiero contarte no acerca de tu pasado, no quiero que hablemos de tu pasado, quiero hablarte acerca de tu futuro. Es un futuro de bendición y de gracia y de amor. Y yo quisiera que si tú te sientes conectado con eso y esa plática de hoy, esa parte de la conversación conectó contigo, yo quiero hacer una oración por ti hoy. Y yo quiero que si tú dices: ¿sabes qué? Yo he sido esa parte de la historia, yo he sido ese hijo menor que despilfarró, pero yo quiero regresar a casa hoy. Y yo quiero recibir su amor y su salvación y su perdón. Y no sé que no soy perfecto ni lo vas a hacer nunca, pero sí Él te llena de su amor y tiene algo nuevo para ti en todas las áreas de tu vida. Esto no es solo una historia, esto es una realidad que afecta tu aquí, tu ahora y también afecta tu eternidad. Y si ese eres tú, yo quiero contar hasta 3 y al conteo de 3 solo levanta tu mano ahí donde estás. Y yo quiero orar una oración de salvación, una oración de bienvenida, una oración de invitación a la mesa, de que te puedes sentar a la mesa independientemente
de cómo te sientas, de lo que hayas hecho y dónde piensas que estás o has estado. Al conteo de 3 solo levanta tu mano, no para avergonzarte ni simplemente para saber que estás aquí y poder orar contigo si estás aquí. 1, 2 y 3. Levanta tu mano ahí donde estás. Veo manos por todas partes. Muchas gracias. Gracias. Hay manos por todas partes. Hay manos por todas partes. Por todas partes. De hecho, gracias. Las pueden bajar. ¿Sabes qué? Si este es nada más el primer día, ¿qué más va a hacer Dios con nosotros y contigo en los próximos días? Si tú sigues rindiéndote día a día y día a día, hoy tomaste el primer paso y el más importante en mucho tiempo. Bienvenida y bienvenido de vuelta a casa. Bienvenido y de vuelta a casa. Yo quiero que todos los que estamos aquí, los que levantamos nuestra mano y los que no, hagamos esta oración en voz alta. Pero sobre todo si levantaste tu mano, dile: Padre, te doy gracias por tu amor extravagante. Gracias por esta invitación a sentarme a la mesa. Perdona mis errores. Toma mis pecados. Quiero volver a casa. Y quiero vivir contigo y para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esa oración simple abre tu corazón a Jesús. Y esa oración simple tiene la habilidad de transformar tu vida a través del poder del Espíritu Santo. Esa oración simple abre un nuevo mundo de posibilidades, ya no centrada en nuestros errores ni en nuestro pasado, sino centrada en Cristo Jesús, el que dio su vida por ti, el que te invita a sentarse a la mesa y el que te dice: hoy hay una fiesta en tu nombre. Hoy hay una fiesta porque regresaste a casa. Hoy hay una fiesta porque te he estado esperando. Y no puede esperar darte un día más lleno de su gracia extravagante y su gracia escandalosa, que a cualquier otro lo puede escandalizar, pero a ti te posiciona en el lugar de bendición y en el lugar del perdón y en el lugar de recibirlo a Él. En el lugar de levantar tu frente en alto y decir: yo he vuelto a casa y papá me recibió con su corazón abierto. Padre, te damos gracias por este tiempo hoy, por tu bendición y por tu fidelidad. Te doy gracias por cada persona que está aquí hoy. Te doy gracias porque hoy tú soplas un aire nuevo en nuestros corazones. Te doy gracias porque tú hoy has ido sembrando semillas de bendición y no de maldición. Semillas de que nuestra historia termina en victoria. Semillas de que hemos sido perdonados, de que somos amados y de que nuestra identidad está centrada en ti. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, hoy por alcanzarnos de nuevo y recordarnos de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por tu paciencia hoy. Sé que nos pasamos un poco del tiempo, pero gracias por tu paciencia. Amén. Si hoy tú levantaste tus manos o aunque no la hayas levantado y hoy estableciste una relación con Dios, en el módulo de VIP a la salida hay un paquete que quisiéramos poner en tus manos en cuanto a cómo ayudarte a dar los próximos pasos en tu jornada de fe. Son recursos, son materiales gratuitos que queremos poner en tus manos porque esta jornada de fe no es para caminarla solos, hay que caminarla en comunidad. Así que gracias por haber estado con nosotros. Levanta uno de estos paquetes. Si hoy levantaste tu mano y aceptaste a Jesús y fuiste invitado a la mesa y aceptaste esa invitación, levanta uno de los paquetes. Que Dios te bendiga, te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él torne su rostro hacia ti y te dé paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los espero el próximo domingo. Trae a alguien el próximo domingo, que Dios está haciendo algo hermoso. Alguien que te haya dicho que no 1000 veces, a lo mejor esta es la vez que te va a decir que sí. Amén. El equipo de oración va a estar aquí al frente y si tú quieres recibir oración y quieres que alguien ore por ti, ellos van a estar aquí disponibles mientras cantamos este último canto y mantenemos esta atmósfera de adoración. Amén.